Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, y leamos los versículos 11 y 12, y luego que lo leamos, yo quiero explicarles qué estaba pasando y por qué queremos predicar de este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. A la luz de este texto, el Señor nos manda a vivir un estilo de vida radical. Y hace un tiempo estaba leyendo ese texto y me llamó mucho la atención. Dios me habló de una manera especial y me llevó a preguntarme si yo estaba viviendo ese estilo de vida radical que Él tiene o que Él demanda de nosotros en su palabra. ¿Realmente estamos nosotros viviendo como extranjeros y peregrinos o estamos nosotros adaptados al estilo de vida de este mundo? Hace muchos años, muchos de nosotros hicimos una profesión de fe y dejamos el mundo atrás para seguir a Cristo, pero realmente en el día de hoy nosotros estamos viviendo como peregrinos. Cuando Pedro escribe a estos hermanos allí, ellos estaban viviendo un tiempo de persecución. ¿Por qué? Porque Nerón, en su deseo enfermizo de construir grandes obras, había incendiado la ciudad de Roma. Porque él, para construir, tenía que destruir lo que existía. Y los romanos estaban devastados por esto. Su cultura había desaparecido con el incendio de la ciudad. Los elementos religiosos que habían en la ciudad habían sido destruidos, sus templos, sus reliquias, sus ídolos. Y esto tuvo grandes implicaciones religiosas. Déjenme explicarles por qué. Porque ellos entendían que sus dioses no habían podido salvarse de ese incendio, de esa conflagración. Ellos estaban sin dioses, sin casas, sin esperanza, y muchos habían muerto. Ellos estaban resentidos con el gobernador. Nerón se da cuenta de esa situación y él busca políticamente la manera de dirigir esa hostilidad. ¿Y quiénes creen ustedes que fueron los chivos expiatorios de Nerón? Los cristianos. Él acusó a los cristianos de haber pegado fuego a la ciudad y empieza una persecución contra los creyentes. Y a esos creyentes es que Pedro les dice, les habla de lo que es la vida de un peregrino. A través de toda la epístola, él les está hablando a personas que están siendo perseguidas. Pero miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 12 de Primera de Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y dice en el versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y dice en el versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien.
El propósito de esta carta era enseñarles a ellos a vivir victoriosamente en medio de esa hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, que vivieran confiados en su Señor mientras esperaban su segunda venida. Él quería, el apóstol Pedro, al escribir esta carta, que sus lectores entendieran que la vida cristiana es una vida de peregrinos. Es una vida en la cual nosotros somos extranjeros. Que no importa lo que venga a nosotros, podemos vivir obediente y victoriosamente bajo la aflicción. Y más que esto, como veremos en el texto, debemos glorificar a Dios predicando su bendito evangelio. Amados, dice Pedro, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La pregunta es, nuevamente, ¿eres tú un peregrino? ¿Estás tú viviendo como un extranjero? Y hay 4 verdades que tenemos en ese texto que yo quiero que veamos en este día. La primera, tú debes vivir de acuerdo a tu identidad de extranjero y peregrino. Tú debes vivir con esa identidad. Pablo utiliza 2 palabras para describir la condición de los cristianos en el mundo: extranjeros. Un extranjero es una persona que vive en un país sin el derecho de ciudadanía. Y un peregrino es una persona que viene de un país extranjero, que está de paso por ahí. Entonces, Pedro nos está diciendo aquí que nosotros ni somos ciudadanos terrenales y que estamos temporalmente aquí. Y esa descripción de extranjeros y peregrinos la vemos a través de toda la Escritura. En Hebreos 11:9 se nos dice que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, porque buscaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 11:9 se nos dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña. Y en Hebreos 11:13 se nos dice, todos estos, hablando de los héroes de la fe, murieron en fe, sin haber recibido la promesa, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Qué dice la Escritura de nosotros? Que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Como dice Filipenses, en los cielos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Filipenses 3:20, y en Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Nosotros debemos vernos así, como extranjeros y peregrinos aquí. Pero ¿tú sabes lo que pasa con nosotros? Que nos estamos adaptando al patrón de este mundo. Nos sentimos sumamente cómodos aquí. Se nos olvida que estamos de paso. Cuando usted está de visita en un país extraño, usted tiene una mentalidad diferente de la persona que vive en ese país. Usted cumple con las costumbres de ese país siempre y cuando no estén en contra de la palabra de Dios. Perdón. Pero no se nos olvide algo, nosotros no somos ciudadanos de este reino terrenal. Y dice un autor lo siguiente, somos súbditos del reino de Dios y es por las leyes de ese reino que debemos regir nuestras vidas. Somos responsables cumpliendo nuestros deberes en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo y las leyes del cielo son supremas para nosotros. Nosotros no nos podemos apegar a la vida aquí porque estamos de paso. Llegará el día en el cual nosotros cerraremos nuestros ojos e iremos a la presencia de Dios, aquellos que hemos confiado en Cristo como Salvador.
Imagínese que usted está de viaje en un país extraño y llega a un hotel. Cuando usted llega al hotel, usted empieza a decorar la habitación del hotel. Usted se va a pasar 3 días en ese hotel. Usted viene y pone sus cuadros, pone sus fotos, pone la foto de la familia. ¿Usted hace eso en un hotel? No. ¿Por qué? Porque usted es un extranjero, porque usted es un peregrino, porque usted está de paso por allí. Y si no entendemos esto, no vamos a poder glorificar a Dios, porque nos vamos a creer que tenemos que echar raíces aquí. Y nosotros, repito, somos ciudadanos del reino celestial. Y hay algo que dice el pastor John Piper que a mí me llama la atención. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 de Pedro 2:9. Él nos dice, la razón por la cual somos extranjeros, la vemos ahí unos versículos antes, en 1 de Pedro 2:9. Él dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros somos pueblo ¿de quién? De Dios, dice ese texto. O sea que pertenecemos a Dios. Nosotros no pertenecemos al mundo. Aquí hay muchos que somos ciudadanos de la República Dominicana. Aquí hay muchos que son ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Fíjense lo que dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso nosotros debemos cultivar esa mentalidad. Nosotros no podemos adaptarnos a los patrones de este mundo, a las modas de este mundo, a querer vivir como viven los ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Nosotros estamos librando una batalla aquí y debemos estar conscientes de esto. ¿Qué es lo primero que nos dice? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Eso es lo primero que debemos recordar. Esa es nuestra identidad. Nosotros somos ciudadanos celestiales. En segundo lugar, ¿qué nos dice el texto? Que estamos en guerra. No. ¿Cómo va a ser? En guerra, sí. Que estamos en una guerra continua. Porque fíjense lo que dice el texto. Como somos extranjeros y peregrinos, debemos abstenernos de las pasiones carnales, las cuales combaten contra el alma. Nosotros estamos en una guerra, en una campaña militar, pero no una batalla, óigame bien, en una guerra que dura toda la vida. Estamos en una guerra espiritual. Tenemos deseos que nos quieren esclavizar, que nos quieren destruir. Y debemos estar alertas en todo tiempo, en todo momento. Cuando los militares están en una zona de guerra, y si es una zona de guerra donde hay peligro, como estaban los militares en Medio Oriente, en Irak, los que estaban en ciertas zonas tenían que tener continuamente todo su equipo de protección puesto. El chaleco antibalas, el casco, todo el equipo que ellos necesitaban, porque continuamente estaban recibiendo ataques con morteros, disparos en los lugares donde estaban. Y ellos tenían que estar preparados para repeler ese ataque. Y aquí Pedro nos está personificando los deseos carnales como un ejército de rebeldes, de guerrilleros que buscan destruirnos a nosotros, que buscan destruir el gozo, la paz, la utilidad de nosotros como cristianos. Tú estás en una guerra, tú estás en una lucha continua. Nosotros no podemos estar tranquilos, nosotros debemos tener el equipo de combate puesto en todo momento. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cuáles son esos deseos pecaminosos? En 1 de Pedro, capítulo 4, en los versículos 2 y 3, se nos dice que ya no debemos vivir para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios,
porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado ¿en qué? En sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Y en Gálatas se nos dice cuáles son esas pasiones, deseos, cuáles son esas obras de la carne. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Hay personas que piensan que cuando la Biblia habla de pasiones carnales, está hablando solamente de temas sexuales. Abstente de los deseos sexuales, ¿verdad? Que son impuros, que son fuera del matrimonio. Pero aquí se está refiriendo a la persona que vive para sí misma. La persona que está en una búsqueda constante de autogratificación. La persona que está buscando el poder, el placer, la riqueza. Que todo lo que hace es para promoverse a sí mismo. Mis amados, en el mundo donde vivimos, es un chiste decir, ay, bebí muchísimo anoche, me di un jumazo que no supe de mí. Eso es un chiste. Eso es borrachera. Y usted ve que los padres incitan a sus hijos jóvenes a tener sexo fuera del matrimonio, que se vayan por ahí, que busquen una muchacha. Usted ve a los novios conviviendo cuando las relaciones sexuales deben ser dentro del matrimonio. Así fue que Dios las diseñó. O sea que tenemos un mundo que nos está bombardeando continuamente. A ustedes las jóvenes les dice que para ustedes, para que los jóvenes la vean y se enamoren de ustedes, tienen que utilizar la faldita bien corta o la ropa muy ajustada, muy provocativa, y eso no tiene que ser así. Pero es una batalla constante, es una lucha constante que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en guerra con nuestros deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Pero fíjense qué interesante. ¿Dónde se encuentran esos deseos pecaminosos? En nuestro ser interior. O sea que nosotros tenemos una batalla contra la presión del mundo, eso es real. Pero nuestra mayor batalla es dentro de nosotros mismos. Es con nuestras propias pasiones. D.L. Moody, ese famoso predicador, decía, tengo más problemas conmigo mismo que con cualquier otro hombre que conozco. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha continua dentro de nosotros. Y esa lucha la vemos en el testimonio del apóstol Pablo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Pero ¿cómo va a ser, hermano, que el apóstol Pablo, un hombre que escribió tantas cartas en el Nuevo Testamento, un hombre tan piadoso, un hombre con el cual Dios hizo una obra tan poderosa, él tuviera lucha con el pecado en su vida? Vamos a ver lo que él dice. Romanos 7, 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué está diciendo él? El pecado está dentro de nosotros. El pecado quiere controlarnos. Es una realidad de la cual nosotros no podemos escapar. Es verdad que tenemos luchas con el mundo. Es verdad que tenemos presiones sociales. Pero nuestro mayor problema no es el mundo en sí, no es nuestro jefe, no es nuestro vecino, no es nuestra empresa, no es este país en el cual vivimos, sino que nuestro mayor problema son nuestras pasiones que nos quieren gobernar. Tenemos una guerra dentro de nosotros mismos, que nosotros queremos tener una autogratificación. Nosotros queremos buscar nuestra felicidad, complaciendo nuestros propios deseos. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, no a la manera de Dios. Y estamos buscando el confort del mundo, la comida, los placeres, los juegos.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. No viene de vuestras pasiones que están dentro de vosotros, que combaten con vuestras almas. Entonces, si tú quieres empezar a vencer esas pasiones, tú tienes que empezar a controlar tu mente. ¿Por qué? Porque ese pecado se libra en la mente, esa batalla. ¿Por qué? Porque los pecados comienzan en la mente. Empiezan con una idea. Empieza con un pensamiento. Empiezo pensando que hay algo que me va a dar la satisfacción. Y por eso Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro 1:13 que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento para la acción. Que como hijos obedientes no nos podemos conformar a los deseos que antes teníamos. ¿Sabe qué significa eso? Que tú y yo debemos llenar nuestra mente con los principios de la palabra de Dios y no con los principios de este mundo. ¿Con qué tú tienes lucha en tu vida? Las pasiones sexuales. ¿Con qué tú tienes lucha? ¿Quieres tener mucho reconocimiento social? Con la ambición. Tú debes llenar tu mente con los pensamientos, con los principios de la palabra de Dios, de manera que tus pensamientos vean, mediten en la palabra de Dios solamente y tus reacciones conforme a lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice Pablo que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso no podemos dejarnos vencer por las pasiones carnales que batallan en nuestras almas. Mire lo que hace, mire cómo funcionan las cosas. El mundo que está a nuestro alrededor nos bombardea. El hombre de éxito es esto, la mujer de éxito es eso, tú debes vestirte de esta manera, si tú quieres tener dinero tú debes hacer esto, tú debes hacer aquello, si quieres conseguirte un buen esposo. Y todas esas cosas a tu alrededor empiezan a incitar tus propias pasiones internas. ¿Y qué tú debes hacer? Frenarlas, llenando tu mente con los principios de la palabra de Dios. Primera de Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero al que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué yo hago? Lucho con eso en mi pensamiento, con la palabra de Dios. Si tú cedes ante esas pasiones, empiezas a ser esclavizado por ellas. Estás navegando en el internet, te sale algo de pornografía, algo indecente, algo que no es acorde a la palabra de Dios. Tú le puedes dar inmediatamente un clic y cerrar esa página. O tú puedes empezar a tener un diálogo interno. Bueno, pero déjame ver qué es lo que hay ahí para yo saber cómo son las cosas. Yo la veo un rato y después dejo eso. Yo la veo así, puedo instruir a otros luego contra ese peligro. Dile que no. Eso es lo que te dice la Biblia. No, y ya. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestra vida, lo que deben hacer es glorificar a Dios. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Nosotros no formamos parte de este mundo. Nosotros podemos luchar y vencer las pasiones carnales. ¿Tú sabes por qué? Porque tú has entregado tu vida a Cristo y has muerto con Cristo y has resucitado a una nueva vida. Y Cristo te ha sentado en los lugares celestiales con Él. Y con Cristo nosotros somos más que vencedores. El que no tiene el Espíritu de Dios está muerto en delitos y pecados. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede luchar contra sus propias pasiones y contra el mundo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual y no tiene el poder de Dios dentro de él, no tiene su Espíritu Santo. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, tenemos una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, óyeme bien, todas son hechas nuevas. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Fíjense que no estoy diciendo que no pecamos, óigame bien, yo no estoy diciendo que hemos sido hechos perfectos, yo no estoy diciendo que hemos sido glorificados, vamos a ser glorificados cuando estemos en la presencia del Señor. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos el poder de Jesucristo para vencer el pecado en nuestras vidas. Que antes
Estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Antes hacíamos lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo da como bueno y válido. Pero que es opuesto a lo que Dios dice en su palabra. Ahora, como el Espíritu Santo mora en nosotros, sí le podemos decir no a esos pecados. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 12. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Óyeme bien, si tú estás viviendo conforme a los patrones de este mundo, tú vas a morir, vas camino a una condenación eterna. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay dos estilos de vida. El que vive conforme a la carne, que va camino a una condenación eterna, y el que por el poder del Espíritu hace morir las obras de la carne. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En Romanos capítulo 13 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. ¿Cómo? Vistiéndonos del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Tú tienes amargura en tu corazón con alguna persona. Tú vives soñando despierto o despierta. Ay, yo fuera feliz si yo tuviera un marido y no estuviera soltera. Ay, yo fuera feliz si yo tuviera un mejor trabajo. Ay, yo fuera feliz si yo tuviera más dinero. Ay, yo fuera feliz si yo viviera en un país más organizado. Mira, ojalá yo no fuera cristiano por unas pocas horas para hacer lo que yo quisiera hacer. ¿Alguna vez no te ha pasado eso por la mente? ¿Alguna vez tú has pensado en tener un romance con una mujer que no es tu esposa? ¿Alguna vez tú has estado mirando pornografía en el internet? ¿O has soñado con un encuentro sexual ilícito? Clama al Señor que te libre de todas esas cosas. Clama al Señor que te libre de todas esas cosas. Reconoce tus luchas. Clama a Él por misericordia. Que en Él hay perdón para que sea reverenciado. En Él hay perdón para que sea reverenciado. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí. Esa es nuestra identidad, óyeme bien. Nosotros no nos guiamos por los patrones del mundo, sino por los patrones del reino de Dios que Él nos ha dado a través de su palabra. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros vivimos en una guerra continua. Tenemos nuestros deseos, las pasiones que combaten contra nuestras almas. Es una lucha interior en la cual nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. Pero hay una tercera verdad que se nos dice en el texto, en el versículo 12 de Primera de Pedro 2. Vamos allí, por favor. Primera de Pedro 2:12. Dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mantén una conducta, un estilo de vida que dé gloria a Dios. Irreprochable, ejemplar. Dios quiere que tú y yo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, que somos hijos de Dios, seamos un vivo testimonio del amor y la misericordia de Dios con los pecadores. ¿Tú sabes por qué?
Porque a través de tu vida y de la mía, Él está llamando a otros a que vengan a Él. Y nuestras vidas deben estar caracterizadas por las buenas obras, como dice la palabra de Dios. Te voy a decir por qué. El texto nos dice que los gentiles, aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están siguiendo la corriente de este mundo, aquellos que están andando por sus propios caminos, nos están observando. Nosotros vivimos en casas de vidrio. ¿Qué pasa cuando la casa es de vidrio? Que el que viene de afuera está mirando hacia adentro. Nuestras conductas, nuestras obras, nuestras palabras son constantemente evaluadas por aquellos que no son cristianos. Porque tú sabes qué, ellos quieren ver si nosotros vivimos conforme a lo que nosotros decimos. Ellos quieren ver si nosotros vivimos conforme a lo que nosotros creemos. Y están atentos a nosotros para ver cómo reaccionamos en nuestras vidas diarias. Porque nuestras vidas hablan más fuertemente que nuestras palabras. Cuidado, mis amados, cuidado con nosotros ser piedra de tropiezo. A ti te están observando en la iglesia, las personas que nos visitan. Te están observando en el trabajo. Te están observando cuando tú haces un negocio con ellos. Te están observando cuando tú le das un servicio con tu trabajo de plomero, de taxista, de abogado, de electricista, de lo que sea. Ellos ven cómo tú reaccionas. Ellos ven cómo tú tratas a tu esposa, si la tratas con un amor sacrificial. Ellos ven si tú como esposa te sometes a tu marido. Ellos ven si tú estás instruyendo a tus hijos realmente en la disciplina y amonestación del Señor. Ellos ven cómo tú reaccionas cuando hay problemas. Y Pedro nos está diciendo, ustedes deben mantener una conducta irreprochable, una conducta ejemplar delante de ellos. Pero nos dice algo más en el texto. No te sorprendas cuando tú eres atacado injustamente. Porque Pedro sabía que por mejor testimonio que tú des, vas a ser atacado por aquellos que no tienen a Cristo. Jesucristo fue el hombre que vivió una vida de obediencia perfecta. Nunca pecó, dice la Biblia. ¿Y qué le dijeron al Señor? Tú tienes a Beelzebú, tú eres como el diablo. Al Señor le dijeron eso. ¿Qué no nos van a decir a nosotros? Fíjense lo que dice. A fin de que en aquello, vamos a leer el texto entero, mantened entre los gentiles una conducta ejemplar. Eso lo vimos. A fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El que está caminando en pecado, el que está caminando en borrachera, el que está caminando en adulterio, el que está caminando en fornicación, el que está haciendo negocios ilegales, el que está evadiendo impuestos, ¿qué quiere contigo? Que tú hagas lo mismo, que tú sigas esa conducta, ese estilo de vida. Y cuando tú no lo haces, ¿qué pasa? Oye, fulano sí es raro. Y empiezan a hablar mentiras acerca de ti, a difamarte. Nos calumnian como malhechores. Los cristianos primitivos fueron perseguidos, fueron calumniados. Ellos hablaban de participar en la cena del Señor, de comer el pan en memoria del cuerpo de Cristo que fue partido y beber el fruto de la vid en memoria de la sangre de Cristo que fue derramada. ¿No fue así? Hoy dijeron que ellos practicaban el canibalismo. Se amaban entre sí los hermanos. Se saludaban con un ósculo santo. Ya decían que por eso había incesto, porque se casaban entre hermanos, y no era así. Traición, porque decían que su Señor era Dios y no juraban fidelidad al César. Hacían negocios correctamente y esto perjudicaba al comercio y al progreso en el sentido material, porque ellos hacían las cosas correctamente, no extorsionaban a los demás. Entonces, si a Cristo le dijeron que era Beelzebú, que tenía Beelzebú, si a los cristianos en la antigüedad le dijeron eso, ¿cuánto más no nos van a decir a nosotros? Nos van a atacar, eso es una realidad. Pero ¿qué debemos hacer?
esforzarnos por mantener una conducta ejemplar, aunque sabemos que nunca va a ser una conducta perfecta. ¿Por qué? Porque no hemos sido glorificados. Nosotros no podemos darle fundamento o base a los demás para que nos ataquen. Entonces el peregrino está consciente de su identidad, es un extranjero, no es ciudadano de aquí, está de paso. En segundo lugar, sabe que tiene pasiones que combaten con su alma, en su ser interior hay una lucha, pero ya tiene la victoria en Cristo. En tercer lugar, ese peregrino debe mantener una conducta ejemplar, pero siempre sabiendo que va a ser atacado, va a ser difamado. Y en cuarto y último lugar, ese peregrino debe recordar que hay un día de visitación. Hay un día de visitación. Dice, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. Pero le voy a decir algo, dice este texto que hay un día de visitación. ¿Y qué es eso? Hay dos interpretaciones. Óigame bien, hay un día de visitación. Y dice el comentarista Kistemaker, hay quienes dicen que la frase el día de visitación se refiere al último día cuando Dios juzgará a todos. Ese es un punto de vista. Pero el día de visitación también puede ser una visitación de gracia y misericordia mediante la cual aquellos que no conocen a Cristo aceptan la oferta de salvación y glorifican a Dios con gratitud. Y ese es el punto que a nosotros nos parece. Hay un día de visitación, pero ese día es ahora en el sentido de que por tu testimonio muchas personas que no conocen a Cristo lo van a conocer. Por tu vida de peregrino, cuando vean que tu ciudadanía está en los cielos, cuando vean que tú no eres perfecto, pero estás luchando con las pasiones que están combatiendo en tu alma, cuando vean que tú tratas de mantener una conducta ejemplar, muchos van a venir al conocimiento de Cristo a través de tu testimonio, a través de la predicación, y va a ser un tiempo glorioso cuando esas almas sean rescatadas del infierno. ¿Te gustaría hacer una diferencia en el mundo? ¿Te gustaría hacer una diferencia en el mundo? ¿Sí o no? Mira lo que dice Pedro. Vive desde adentro hacia afuera para la gloria de Dios. Santifica al Señor en tu corazón. Combate las pasiones carnales, de manera que en todo en tu vida Cristo sea glorificado. Miren, en el mundo las personas están tratando de llenar ese vacío que tienen, ese vacío de eternidad que Dios ha puesto en todos nosotros con cosas materiales. Pero ese vacío es eterno y ese vacío no lo va a llenar nada material. Ni una casa más grande, ni un carro más grande, ni más millones de pesos, ni un matrimonio, ni los hijos, no lo va a llenar ese vacío, porque ese vacío es eterno. Y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Solo Dios puede llenarlo. Y las personas que están a nuestro alrededor se ríen y parecen muy felices, como estuvimos nosotros en una época, y disfrutan de muchos momentos felices, pero en el fondo saben que hay un día en que van a morir, que van a cerrar sus ojos, y que hay un destino eterno. Y ninguno de nosotros puede satisfacer la justicia de Dios. Todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Porque solo Cristo pudo llevar una vida de perfecta obediencia que satisfizo al Padre. Y por eso Dios el Padre lo resucitó y lo sentó en los lugares celestiales. Ya Él pagó la pena de nuestros pecados, de manera que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo hay salvación.
En Cristo hay perdón de pecado. Pero ese mensaje nosotros tenemos que llevarlo con nuestros labios y con nuestras vidas. Nuestras vidas son la herramienta evangelística más poderosa. Cuando las personas ven que nosotros vivimos como peregrinos, que nosotros vivimos para Cristo, porque el mundo nos está observando. Muchos se burlarán de nosotros, pero muchos vendrán al conocimiento de Dios a través de nuestro testimonio. Y hay una cita del ministro Jonathan Edwards, titulado El peregrino cristiano. Oigan qué hermosa esta cita, es una traducción libre que hice. Dice él: Dios es el bien supremo del creyente, y el disfrute de Él es la única cosa que puede dar satisfacción y felicidad a nuestras almas. El ir al cielo y disfrutar plenamente de Dios es infinitamente mejor que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra. Padres, madres, maridos, esposas, hijos o la compañía de amigos terrenales no son sino sombras, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Las cosas de esta tierra son como pequeños rayos de luz, pero Dios es el sol. Son como pequeñas corrientes de agua, pero Dios es la fuente. Son como gotas, pero Dios es el océano. Vale la pena vivir esta vida como peregrinos camino al cielo, porque allí nos espera el mayor de los bienes, Dios mismo. ¿Por qué vamos a poner nuestros ojos y gastar nuestras vidas en las cosas de esta tierra cuando Dios es nuestro sumo todo bien? Dios te llama a vivir un estilo de vida radical. Dios te llama a vivir como un peregrino, pero para ello tú debes adoptar la mentalidad de peregrino en esta tierra. Tú debes luchar contra los deseos carnales que combaten en tu alma. Tú debes mantener un estilo de vida piadoso. Tú debes tener frente a ti siempre que hay un día de visitación. Hay un día en el cual todas las almas se pararán en la presencia de Dios. Y ojalá que a todos los que estamos aquí y a las personas que están con nosotros conozcan esa visitación primera de salvación antes de estar parados delante de Dios, porque el estar parados delante de Dios el día del juicio, sin estar cubierto con la justicia de Cristo, sin haberse convertido al Señor, va a ser algo terrible, porque esas personas irán camino a una condenación eterna. Y nosotros, mis amados, tenemos ese mensaje de salvación. Y nosotros sí podemos vivir esa vida de peregrino. Vivámosla pues para la gloria de Dios.